Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buen día a todos. Es un gusto presentar hoy, sábado 13 de junio, nuestro segundo episodio. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast que resolverá tus preocupaciones a través de consejos, tips y sugerencias. Cada semana salimos al aire con un episodio, todos los sábados a las 10 de la mañana. También tendremos invitados consagrados que desde su experiencia nos brindarán secretos y consejos para estar más al día de las últimas novedades. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar conectados. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y este tema nace a raíz de los comentarios, de las sugerencias que nos dejaron en nuestro primer podcast. Saludamos a todos y tomamos apunte de cada uno de tus interrogantes, así es que decidimos tocar hoy día un tema muy interesante y este tema habla sobre la mentalidad de crecimiento. Me preguntaban la semana pasada, mi hijo se bajonea, mi hijo se desmotiva, ¿cómo puedo hacer para ayudarlo? ¿Cómo puedo hacer para que sea más resiliente, que pueda ayudar a superar los obstáculos? ¿Cómo puedo ayudar yo desde casa con este granito de arena para poder darle esta motivación y que pueda terminar sus tareas, que pueda lograr los objetivos de la semana, que pueda cumplir con sus responsabilidades? Si bien es cierto, nosotros hablamos con ustedes y comentamos en nuestras sesiones de coaching, comentamos en nuestros usuarios que es importante la organización, que es importante la planificación, que es importante la gestión del tiempo, pues también hay un tema muy importante que es el lado emocional, que es el lado personal, que es cuando nuestros hijos necesitan esa palabra de aliento frente a un yo no puedo. Entonces, esta semana también en nuestro canal de YouTube hemos tratado de tocar un poco este tema, tanto desde el lado educativo como desde el lado familiar. Cuando un hijo por lo general nos dice, mamá, yo no puedo con las matemáticas, o mamá, esto no es para mí, esta asignatura no es para mí, yo no soy hábil en esto, o te dice, mamá, olvídate, yo no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo. O cuando tú, por ejemplo, padre o madre, estás expresando en casa frases como no lo hagas tú, déjame que lo hago yo. Entonces, estas frases sin intención alguna que nosotros a veces como padres solemos expresar desde casa hacia nuestros hijos, puede ir creando una forma de pensar que lo va a limitar muchísimo en su forma de accionar y en su forma de responder a la vida. Entonces, si tú te has identificado con esas expresiones, tanto desde el lado de tu hijo como de nuestro lado como padres,
¿qué podemos hacer para mejorar? Entonces, esta semana también tuve la oportunidad de leer un maravilloso libro el libro se llama Entrena tu mente, de Mark Freeman. Es un libro fabuloso, es un libro que llegó a mis manos hace algunos meses y en realidad trata de abordar el tema de cómo mejorar nuestra mente, cómo mejorar nuestras frases. Nosotros venimos con una serie de frases que vamos adoptando como nuestras, son creencias que vamos adoptando como nuestras y van pasando y se van fortaleciendo a lo largo del tiempo, más aún cuando las situaciones que se dan a nuestro alrededor fortalecen esa creencia. Entonces, Freeman, en uno de los capítulos de su libro Entrena tu mente, él nos comparte una frase interesante que dice: concéntrate en cambiar acciones, no pensamientos, son sentimientos. Entonces nosotros el día de hoy en el podcast nos vamos hacia la parte puntual. ¿Qué vamos a hacer? Concéntrate en cambiar acciones, no pensamientos o sentimientos. Él nos comparte: al enfrentar situaciones difíciles, me di cuenta de que decir no puedo por lo general puede significar que no quiero hacer algo por la posibilidad de experimentar un sentimiento particular o un resultado que no me gusta. Así que, si quiero seguir adelante y superar los retos, entonces debo decir que sí estoy dispuesto a sentir y aprender cómo lidiar con estas emociones e incertidumbres. Entonces quiere decir que nosotros, que nuestras creencias, que son las gafas, cómo miramos el mundo, nos están alineando hacia tener ciertas acciones, comportamientos o actitudes. Muchas veces cuando nuestros hijos no quieren ir hacia una asignatura, puede ser que también estén trayendo del pasado situaciones complicadas, creencias complicadas. Pueden haber tenido una serie de situaciones que los han hecho creer que no van a superar esa dificultad o que no van a ir hacia esa área, hacia esa asignatura. Quiero también comentarles que me encanta leer artículos científicos, así que estuve leyendo un artículo sumamente interesante sobre el estudio que se realizó para la mentalidad de crecimiento con niños con dislexia, con niños que tienen dificultad en el aprendizaje. Y este estudio fue sumamente revelador. Este informe investigador nos dice que el grupo de chicos con dislexia mostraron tendencias a tener un tipo de mentalidad donde ellos piensan de que sus inteligencias, sus habilidades, sus capacidades no se van a modificar, que ellos simplemente son así y así van a avanzar a la vida, en comparación con aquel grupo control que fueron los niños que no tenían dislexia, y ellos más bien piensan que justamente las habilidades se pueden mejorar, se pueden trabajar, y esto es a través del esfuerzo. Y una de las psicólogas pioneras de esa mentalidad de crecimiento es Carol Dweck. Carol Dweck nos dice de que el ser humano trabaja bajo dos tipos de mentalidades: una mentalidad que es la mentalidad fija y otra mentalidad que es la mentalidad de crecimiento. Entonces, nosotros los neuroeducadores sabemos que hoy en día la mentalidad de crecimiento se da porque realmente nuestro cerebro es plástico, y nosotros con una mentalidad de crecimiento, de una manera inconsciente, podemos ayudar a nuestros hijos a aprender. En cambio, aquellos chicos que tienen una mentalidad fija, ellos saben de que lo que tienen es lo que hay y que simplemente no van a poder hacer más. Los obstáculos entonces para aquellos chicos con mentalidad fija simplemente van hacia rendirse, hacia no querer hacer absolutamente nada más. En cambio, cuando nosotros ayudamos a que nuestros hijos tengan una mentalidad de crecimiento, vamos a aumentar esa resiliencia y vamos a aumentar esas ganas de animarse al esfuerzo. Un chico, según los resultados de esta investigación científica que se realizó con niños con dislexia, a modo de resumen, nos dicen que no solamente los chicos con dislexia, sino nuestros chicos con dificultad en el aprendizaje presentan una mayor tendencia a tener una mentalidad
fija, y que estos estudios son sumamente reveladores para poder tener en cuenta al momento de enseñar, tanto para docentes como actualmente para los padres que vivimos esta cuarentena tratando de ayudar a nuestros hijos desde casa, que ellos poseen esta mentalidad fija y nosotros tenemos que trabajar en una serie de estrategias para que esta mentalidad fija se rompa y podamos trabajar en esta mentalidad de crecimiento. Un chico con mentalidad fija no pide ayuda y no es capaz tampoco de valorar su propio esfuerzo. En cambio, un chico con mentalidad de crecimiento sí, él sí sabe que el pedir ayuda es una herramienta básica y fundamental para poder salir adelante. Entonces, tengamos mucho cuidado con nuestros chicos con dificultad en el aprendizaje, porque realmente esta mentalidad fija y estas creencias a pensar de que con lo que tengo es el recurso que puedo, es el único recurso con el que puedo salir adelante, se puede sostener a través del tiempo. Entonces, estas investigaciones nos ayudan muchísimo a trabajar con este tema. Entonces, esto en inglés lo puedes encontrar, mucha información la vas a encontrar en inglés, y esto se llama el Growth Mindset, que es la mentalidad de crecimiento, versus el Fixed Mindset, que es la mentalidad fija. Entonces, vamos a ayudar a nuestros hijos el día de hoy a poder cambiar esa mentalidad fija por una mentalidad de crecimiento. Entonces, tú, papá, mamá, ¿qué puedes hacer para sacar a tus hijos de esta falta de ánimo, de esta desmotivación? ¿Cómo puedes ayudar a tus hijos a hacerles creer que sí pueden? Pues el día de hoy realmente estamos preparados para poder darte a conocer una serie de herramientas y estrategias. Y las estrategias son estrategias basadas en frases, basadas en contextos, en oraciones, que justamente pueden, gracias a tu actitud y gracias también a tu fortaleza, hacerle creer a tu hijo que sí se puede. Recuerden que la mente se adapta también a las situaciones y al contexto. Entonces nosotros podemos ayudar a que nuestros hijos realmente crean de que sí se puede. Recuerda, ellos piensan de que la inteligencia no se puede modificar. Así va la mentalidad de crecimiento, la mentalidad fija frente a la mentalidad de crecimiento. Entonces, vamos a darte un pequeño tip acerca de cómo podemos ir desarrollando este punto, y luego vamos a ir viendo algunos de tus maravillosos comentarios que seguramente vamos a tener en este momento a través del chat. Ve conectándote con nosotros. Soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, y el día de hoy estamos hablando acerca de la mentalidad de crecimiento. Entonces, si te estás conectando en este momento, te invitamos a que te mantengas con nosotros, porque el día de hoy nuestro tema es muy interesante: cómo podemos hacer para ayudar a nuestros hijos hacia la resiliencia, hacia la motivación a través de la mentalidad de crecimiento. Entonces, ¿cómo podemos ir cambiando el no puedo al lo voy a intentar? Uno de los puntos cuando los padres se frustran y me dicen, pero yo le doy consejos y yo le digo que sí se puede y siento que toda mi información puede ir cayendo en saco roto. Bueno, vamos a intentarlo, no dejes de intentarlo. ¿Cómo hacemos para pasar del no puedo a lo puedo intentar? Imagínate una situación en la que tu hijo te haya dicho no puedo. Te invito a que la imagines en este instante y pregúntale, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué piensas que no vas a poder lograr esto? En mi caso, en mis sesiones de coaching organizacional y educativo van más que todo hacia el estudio, hacia la organización, hacia no poder lograr una tarea o no poder alcanzar la nota que quieren en una asignatura determinada. ¿Por qué piensas eso? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son esas creencias poderosas que están en tu mente, que están fijas y te hacen ver el mundo de esa manera? Y luego hazle la pregunta poderosa: ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? El temor, como lo comenté en uno de mis videos en Carla Bocanegra, neuroeducadora, el temor suele movernos de una manera poderosa. El temor, el miedo, es una emoción mucho más fuerte que cualquier otra de las emociones que podamos nosotros sentir, percibir, conocer, aprender. Cuando nuestros hijos
se mueven a través del miedo. Hay que tratar de detectarlo y detectarlo a tiempo. Por eso esta mentalidad de crecimiento hay que trabajarla desde pequeños. También se puede hacer desde la adolescencia, que es un trabajo que va a llevar un desarrollo más fuerte, involucramiento de toda la familia, sí, porque toda la familia tiene que estar orientada hacia la mentalidad de crecimiento. Entonces tienes que descubrir en tu hijo o en tu hija qué es lo que le da miedo. Y luego trabajar juntos en razones por las cuales crea él o ella que lo debería intentar. Una vez que han hablado de estos miedos, de estos temores, hay que tratar de identificar razones por la cual lo debo de intentar. Y luego hablar acerca de qué acciones puedo realizar yo para mantener o para sostener lo que yo ya quiero intentar. Entonces, ¿cómo pasamos del no puedo a lo voy a intentar? Porque ese es un cambio fundamental, ese es un abismo. Entonces, lo voy a pasar de esta manera. Trata de descubrir en tu hijo cuáles son los pensamientos, las creencias limitantes que lo están bloqueando en su avance. Y esa creencia limitante está asociada con la emoción del miedo, con la emoción del temor. ¿Qué cosa lo está haciendo? Temer hacia qué, a qué. Y luego cuando hayan analizado eso juntos, ¿por qué debería intentarlo? ¿Cómo rompemos ese miedo y cómo ayudamos a nuestro hijo a intentarlo? Es buscando el para qué. ¿Para qué lo voy a intentar? El por qué y el para qué. Y sobre todo yo trabajo mucho con el para qué, porque el para qué me ayuda a tener objetivos claros. El por qué suele ser una palabra de mucho juzgamiento. ¿Por qué lo hiciste? No lo juzgues. Pregúntale para qué. ¿Para qué lo hiciste? ¿Para qué quiero yo entonces realizar esta acción? ¿Cuáles son los objetivos que me voy a trazar? El para qué. Y luego mantengan en casa, y ahí viene la estrategia del coaching, mantengan en casa qué acciones son los que voy a realizar para mantener esos objetivos que me he trazado. Entonces, esta es una maravillosa mini estrategia que puedes aplicar desde casa utilizando el coaching. En realidad, padre y madre también deberían estar entrenados en el coaching educativo, porque realmente las estrategias que aquí en este podcast te brindamos vamos a ayudarte a que puedas sacar adelante a tu hijo. La comunicación es importante, la comunicación es fundamental para poder trabajar contigo desde casa. Entonces, vamos a ir viendo a través del chat. Permíteme, voy a ir viendo a través del chat algunos comentarios, algunas preguntas que vas a ir teniendo por aquí. Veamos un poco por aquí. Vamos a ver, no los veo, pero voy a tratar de visualizarlos. Tenemos algunos comentarios. Tenemos algunos comentarios por aquí, no los puedo ver muy bien, pero por favor ve haciéndome tus comentarios. Vamos a ir trabajando un poquito en esta mentalidad de crecimiento. Entonces yo en este instante he comentado acerca de algunas estrategias interesantes que tú puedes ir haciendo para tratar de ayudar a tu hijo a pasar del no puedo al lo voy a intentar. Vamos a ver, tratemos de ver otras preguntas interesantes sobre mentalidad de crecimiento. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la mentalidad de crecimiento, también trabajamos muchísimo en la reflexión. ¿Y qué significa entonces la reflexión? La reflexión significa que ante la acción sucedida, ante la situación sucedida, ante el error o también ante el acierto realizado, sucedido, yo me voy a preguntar, ¿y ahora qué puedo hacer? Porque yo quiero seguir sosteniendo, habíamos hablado de las acciones, entonces ahora vamos a reflexionar un poquito en ese punto. Vamos a ponernos en el caso que nuestro hijo cometió un error. Nuestro hijo comete un error y entonces ante nuestra acción tenemos primero nosotros como adultos que respirar. Tenemos como adultos entonces que respirar y tenemos que decir, ok, ¿cuál es mi forma de reaccionar?
¿Me voy con ira o ayudo a mi hijo a que del error se tome un aprendizaje? Entonces, vamos a tratar de irnos hacia el camino del aprendizaje. Vamos a ver, nos dice Luz Norma: buenos días, Carla, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo se motive a hacer algo que no quiere? Correcto, sin el celular y el televisor, y cuando llega la hora de devolver el celular y el control de la televisión, pues simplemente el caos aparece. En este caso, cuando estamos tratando o lidiando con temas de celulares y televisores, lo que tenemos que hacer aquí es complementar la organización. Los límites son muy importantes en casa. Entonces, nuevamente repetimos, es importante que tú puedas establecer bloques de estudio, de trabajo, de actividades en casa. ¿Por qué? Porque tu hijo hace un berrinche o se molesta porque no hay una estructura de horario. Si él sabe que de 5 a 7 de la noche puede mirar la televisión y que después de las 7 hay otra actividad, si tú te vas a acercar a él, nunca te acerques a las 7 de la noche y le digas, ok, listo, es hora de cambiar la actividad. No, lo que tienes que hacer es prepararlo a la anticipación, porque tu hijo también tiene estos sentimientos de frustración. Entonces, ¿qué podemos hacer para bajar esa tensión, para bajar esa frustración? Entonces, lo que vas a hacer es acercarte en 3 tiempos. 3 tiempos de aviso. El último tiempo va a ser el final, pero puedes hacer un bloque de 10, 5, 1. Entonces, el bloque de 10 es que 10 minutos antes tú te vas a acercar y le vas a decir, ya estamos a 10 minutos de apagar la televisión. Entonces tu hijo va a decir, ya, 10 minutos, ok. Luego acércate a los 3 y le dices, ya estamos a 3 minutos de apagar la televisión. Ah, ya, ok, perfecto. Tú vas reduciendo este nivel de angustia porque no vas de frente a decirle se acabó. No, hay que tratar de trabajar con ellos también con mucha inteligencia. Entonces, cuando ya viene 1 minuto, le dices, tenemos 60 segundos y nos vamos a la siguiente actividad. Con calma, con tranquilidad, con paciencia y con buen humor. Entonces, eso hace que la anticipación ante un suceso de cambio no genere ni estrés, ni malestar, ni frustración. ¿Qué pasa cuando en vez de no puedo es no quiero? En realidad justamente no quiere porque sabe de que hay algo que no le va a gustar que puede pasar. O te dice no quiero porque en realidad siente que no puede. Entonces, el no quiero y el no puedo en realidad sí están bastante asociados, porque hay que descubrir el por qué no quiere. Entonces, algo que a mí me resulta mucho en las sesiones, por ejemplo, hasta con mis alumnos, no quiero. Ok, ¿qué si quieres? Dale la vuelta y pregúntale, ok, no quiero, pero ¿qué es lo que tú sí quieres? Ah, ok, sí quiero esto. Por ejemplo, te voy a poner un caso muy puntual. Ok, cuando trabajo en las clases particulares con mis alumnos y le digo, mira, ¿qué te parece si hoy empezamos con World History? Porque, no sé, hay un trabajo interesante, importante ahí y yo sé, porque yo sé que es un trabajo largo. Y le digo, vamos a empezar con esto. Y me dice, no quiero. Y te quedas fría. Entonces pregúntale, ¿y qué si quieres? Mira, ¿sabes qué, Carla? Prefiero empezar con la tarea de, no sé, de ciencias naturales porque en realidad esto sí me angustia un poco más. Ah, perfecto. Y le diste la vuelta. Entonces, cuando él te diga no quiero, tú pregúntale, ¿y qué sí quieres? Si él no tiene una respuesta para ti, entonces dile, ¿qué te parece si hacemos lo que te estoy proponiendo primero? Y luego continuamos con tu propuesta. Te aseguro que ese cambio va a ser fantástico. Mi hijo tuvo una experiencia con una docente, ¿no? Que lo ridiculizaba por cada error. Quedó muy marcado. Efectivamente, y aquí hablamos con este tema de las creencias. Cuando nuestros hijos sienten de que no pueden, una de las situaciones es que ha habido alguna acción que ha marcado en su creencia, algo que ha sostenido la creencia. Tal vez él pudo haber iniciado con no creo que soy tan bueno, pero si ha tenido un reforzador que ha hecho que esa creencia realmente se vuelva parte de él, que le hayan dicho, tú eres malo, nunca lo vas a lograr, jamás lo vas a conseguir, qué tonto que eres, esto no se hace así, mejor lo hago yo porque tú no sabes hacerlo.
Esas frases que solemos escuchar en casa, esos son nuestros reforzadores para que estas creencias limitantes se sostengan más. Entonces tu hijo va a ir avanzando durante su etapa de niñez, su etapa de preadolescente, creyendo lo que tal vez él no sabe que sí se puede cambiar. Entonces es hora de trabajar en esta mentalidad de crecimiento y es hora entonces darle la vuelta a nuestras frases, y por eso he compartido una pequeña mini sesión de coaching al inicio en donde podemos trabajar en este trayecto de cambiar el no puedo a lo voy a intentar. Que en el camino podemos ir viendo tal vez estos pequeños traspiés se van a dar. Y es por eso que vamos a nuestra siguiente parte, y la siguiente parte es, ¿qué pasa si cometió un error? ¿Qué pasa si no lo logró? Entonces, vamos a ayudarlos a reflexionar y hacerles ver que el error no es un fracaso, el error es una oportunidad para mejorar. Y hoy en día estamos viendo con la pandemia muchos nuevos emprendimientos. Tenemos hoy en día también trabajos que han cerrado y las personas se están reinventando. ¿Y por qué el peruano es tan emprendedor? ¿Por qué nos caracterizamos por ser los peruanos tan emprendedores? Porque tratamos de ver esa mentalidad de crecimiento, de una dificultad, tratamos de darle la vuelta y tratamos de salir adelante y tratamos de crear una nueva oportunidad. Entonces eso también tenemos que lograr en nuestros hijos. La televisión nos muestra situaciones de emprendimiento, situaciones de peruanos que están tratando de surgir nuevamente, y entonces estas nuevas ideas, traten de también tomarlas en casa. Entonces tratemos de ver en nuestros hijos que ante un error, que ante una dificultad, que ante una caída, nosotros podemos salir adelante, podemos crear una nueva situación, crear una nueva idea. Entonces voy a compartir contigo algunas frases interesantes de mentalidad de crecimiento que pueden ayudarte a que el error se convierta en el aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué harías diferente la próxima vez para que las cosas funcionen? Te repito la pregunta. ¿Qué harías diferente la próxima vez para que las cosas funcionen y funcionen mejor? Otra pregunta interesante. ¿Qué otra estrategia podemos usar para volverlo a intentar? ¿Qué otra estrategia podemos usar para volverlo a intentar? Otra pregunta. Ayúdalo a reflexionar. ¿Realmente trabajaste tanto como pudiste? ¿Realmente trabajaste tanto como pudiste? Otra pregunta de reflexión. ¿Realmente pediste ayuda cuando lo necesitaste? Esta semana, por ejemplo, me pasó con un alumno. Sí, Carla, yo pedí ayuda. Le escribí a fulanito, escribí por el chat de grupo, le escribí a menganito. ¿Y qué pasó? Y no me contestaron. Y por eso te quedaste sin hacer la tarea. ¿Realmente pediste la ayuda? Sí, la pedí. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Entonces viene la pregunta anterior. ¿Qué otras estrategias podemos intentar? ¿Le preguntaste a tu mamá? ¿Le preguntaste a tu papá? ¿Le preguntaste a tu profesor? ¿Le escribiste un correo? ¿Le mandaste un mensaje? ¿Entraste a algún chat para hablar con él? Entonces, realmente sigamos alentando en esta creatividad de estrategias de solución ante los problemas para que nuestros hijos puedan seguir viendo que realmente esta mentalidad de crecimiento va a ayudarlos a mejorar en sus procesos. Nos dice Giovanna Brizuela: hola, ¿cómo puedo tratar sus berrinches y su carácter? No tolero tanto y esto provoca que me estrese. Entonces,
Como te digo, para el tema de los berrinches tratan mucho por la poca frustración. Si no sé si me hablas de tu hijo es pequeño, un hijo preadolescente, un hijo adolescente. En el caso de los pequeñitos, recuerda que ellos recién están aprendiendo. Ya hay algo que los pequeñitos todavía no conocen y son los límites. Entonces, lo que tú piensas que es, tu hijo no lo sabe. Porque no lo han conversado, no lo has hablado, no le has dicho los límites. Entonces, cuando tu hijo tiene un límite, tú entonces avísale que ya está llegando al límite, como el caso de la televisión que había comentado hace unos momentos. Utiliza el 10-3-1. El 10-3-1 es fabuloso y yo lo he utilizado y por eso se lo recomiendo. 10 minutos antes de cambiar una actividad o de finalizar una actividad, avísale que ya está terminando. 3 minutos antes, vuelve a acercarte, avisarle que está terminando. Yo te aseguro que si bien es cierto, todavía se puede dar ay no, un ratito más, pero es que yo quiero que... Pero ya no van a ser tan bruscos ni tan fuertes como si tú llegas 20 segundos antes a decirle ya se apaga la televisión. Tienes que ayudar a tu hijo o a tu hija a aprender lo que es la frustración. Entonces la frustración es el no poder conseguir lo que yo quiero. ¿Y cómo podemos trabajar esa frustración? Con la anticipación. Es lo mismo que hago también en las clases con mis alumnos. Cuando ellos están haciendo algo conmigo, yo utilizo no el 10-3-1 porque no tengo mucho tiempo en ese sentido, pero sí te uso una estrategia de anticipación donde estoy avisando minutos antes en 3 bloques diferentes de tiempo que vamos a pasar a otra actividad. Entonces eso permite que ellos vayan acelerando un poquito más el paso sobre el terminar lo que ellos tengan que hacer para lograr la siguiente actividad. Vamos entonces retomando más preguntas de mentalidad de crecimiento acompañadas con la zona de reflexión. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos valoren el error como un modo de aprendizaje? Porque justamente les comentaba que sus acciones están relacionados con el miedo. Miedo a que me quiten el permiso. Miedo a que no pueda jugar Play. Miedo a que suceda alguna reacción de mi papi o de mi mami o de la persona que esté conmigo. Miedo al autofracaso. Miedo a que me hagan sentir mal. Miedo a que mis amigos se burlen de mí. Los miedos hacen actuar a una persona muchísimo. Entonces, que cuando tu hijo comete un error, no sienta miedo. Ayúdalo a reflexionar, porque todos cometemos errores. Absolutamente todos. El ser humano trabaja en base al error aprendizaje. Entonces, ayúdalo a reflexionar cuando comete un error. Habíamos hablado, ¿trabajaste realmente tanto como pudiste? ¿Pediste ayuda cuando lo necesitaste? ¿Estás seguro que no hubieron elementos distractores a tu alrededor que desenfocaron ese enfoque para realizar tu trabajo? ¿Qué puedo hacer si tengo elementos distractores a mi lado que no me están permitiendo realizar esta actividad? Otra reflexión interesante, y esto pasa muchísimo cuando, mamá, terminé las tareas. ¿Así ya las terminaste? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Ahí viene una pregunta de mentalidad de crecimiento. ¿Revisaste tu trabajo de tal manera que te pudiste dar cuenta si habían pequeñas fallas o errores antes de entregarlo? Por lo general, por la falta de tiempo, los padres solemos decir, sí, ya lo presentó, sí, me dijo que ya lo hizo, pero ¿realmente lo hizo bien? ¿Lo logró hacer con las metas que le habían propuesto en el colegio? Entonces, nuestro deber como padres en casa no es enseñar tanto contenido, pero sí nuestro deber es tratar de ver que la tarea haya sido presentada con calidad. Tratar de ver que si le han pedido 6,
pues está en la 6. Y esta pregunta de reflexión también lo hago muchísimo porque nuestros hijos con dificultad en el aprendizaje o nuestros hijos con TDA, nuestros hijos con TDAH, nuestros hijos con dislexia, este punto es uno de sus puntos débiles por la inflexibilidad cognitiva. Ellos no suelen reflexionar. Entonces vamos viendo que este puntito es fundamental para su proceso de aprendizaje y no solo a nivel escolar, sino también para la vida. Entonces es importante que ellos también aprendan a reflexionar. Entonces, ¿qué significa la mentalidad fija? La mentalidad fija significa falta de reflexión. Entonces, aquí tenemos un punto. ¿Realmente lo has presentado bien? Sí, mamá, lo he presentado bien. Revisémoslo juntos. Si en algo te puedo ayudar, te ayudo. Pero revisémoslo juntos. Y esto sobre todo, háganlo cuando están pequeñitos. Revisen juntos las tareas. Ayuden a identificar si hay algún error. Y ríanse, que es algo que también trabajo mucho con ustedes en mis videos y a través del coaching. Ríanse ante el error. Traten de sonreír. Traten de que el error no venga con un juzgamiento, sino con una capacidad de reflexión. Y háganlo desde pequeños. Entonces, trata de acompañarlos para revisar y sobre todo cuando tenemos hijos con dificultad en el aprendizaje porque ellos carecen de esta capacidad de la autorreflexión. Y recuerden que el cerebro de un chico con TDA, con TDAH es un poco más inmaduro que del resto de sus compañeros. Y ahora las investigaciones científicas, como acabo de compartir contigo, nos hablan de que ellos tienden hacia la mentalidad fija. Algo que también puede ayudar muchísimo a la mentalidad de crecimiento es preguntarle a tu hijo, ¿estás orgulloso del resultado final? ¿Estás orgulloso del resultado final? ¿Por qué sí o por qué no? Porque tu hijo te puede decir, sí estoy orgulloso de mi resultado final. Por ejemplo, un chico que ha sacado un 13 o un 14. Tú como padre dirás 13 o 14 tal vez es una nota bajita, pero esa es tu percepción, esa es tu creencia. Entonces no lleves tus creencias cuando trabajes mentalidad de crecimiento con tu hijo. Pregúntale a él, ¿te sientes orgulloso de esta nota? Sí, te puede decir. Y si tú le preguntas por qué sí, y hasta te puede decir, porque papá, para esta nota he tenido que hacer resúmenes, he hablado con un amigo que me ha ayudado a estudiar y realmente te vas a quedar sorprendido porque te va a contar acciones que tal vez ni hayas pensado que ha podido hacer. Entonces te vas a sentir orgulloso ¿de qué? Del esfuerzo. Algo que se trabaja muchísimo en la mentalidad de crecimiento y nos lo dice Carol Dweck es, tú no celebres el resultado, no, celebra el camino, celebra el esfuerzo, celebra cómo él está colocando gradita a gradita para poder llegar al objetivo. Entonces, esta es la mentalidad de crecimiento, es celebrar el camino, es celebrar el esfuerzo, es celebrar el que sí se puede, porque tú lo vas a acompañar con tus frases positivas, con tus frases alentadoras, con tus frases resilientes. Y si en algún momento se cae una gradita, tú estás ahí para darle la mano y decirle, hoy cometimos un error. Analicemos cuáles fueron esos puntos que te llevaron al error y modifiquémoslo para que vuelvas a poner esta gradita. Entonces, me encanta muchísimo leer algunos libros de Primera, Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, y ellos también hablan muchísimo de, a veces es importante dar 2 pasos atrás para dar uno bueno hacia adelante. Entonces, nunca tires la toalla con tus hijos. Siempre hay que estar acompañándolos y más que todo durante la adolescencia.
Pero Carla, si en la adolescencia me aleja, si en la adolescencia no quiere que lo vea, si en la adolescencia no quiere que esté conmigo, efectivamente, cuando estos momentos adolescentes se tornan tensos, es donde nosotros ingresamos como el intermedio para poder evitar mayores roces. Pero sí desde casa puedes ir apoyando con: estoy orgullosa de tu esfuerzo. Hoy te vi trabajando bien y me siento orgulloso de ese esfuerzo. No te sientas orgulloso de él solamente, siéntete orgulloso de su esfuerzo, siéntete orgulloso de ver que se levantó al día siguiente y ya estaba la mochila lista. O que simplemente él se va a sus clases virtuales y pasas por su cuarto y la cama está tendida. Y él no te lo dijo, ella no te lo dijo, pero lo hizo. Y esas son las acciones que nosotros debemos valorar porque nuestros hijos se están esforzando. Tal vez no sea el esfuerzo que tú quieres, pero es el esfuerzo que ellos están consiguiendo. Otro punto importantísimo, hablando también del esfuerzo, es el conocer a nuestros hijos. Cuando vienen mis chicos a las sesiones de coaching o trabajo con ellos de manera particular, lo primero que hago es tratar de conocerlos, porque también tengo que saber hasta dónde y cómo voy a empezar a empujarlos. Mejor dicho, no hasta dónde, sino desde dónde voy a empezar a empujarlos. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus dificultades? Y así vamos a ver las oportunidades y amenazas que tienen. Este FODA que nosotros aplicamos de manera empresarial para ver justamente cómo avanzar nosotros como empresa, nosotros también somos una empresa. Y eso también hablo mucho con mis chicos. Tú eres una empresa y tú como empresa tienes que saber cuáles son tus dificultades y también tus habilidades, cuáles son tus talones de Aquiles, tus puntitos débiles, pero también tus dificultades. Y es sorprendente ver cómo cuántos padres aún no conocen a sus hijos. Entonces, en este tiempo de pandemia y de cuarentena, yo espero que tú hayas aprovechado todos estos meses que has estado 24/7 con tus hijos y hayas podido ver no solamente las dificultades propias de un TDA, de un TDAH, de un chico con dificultad en el aprendizaje, sino también sus maravillas. A mí me encanta trabajar con chicos con TDAH porque estos chicos te hacen la vida diferente, con sus alegrías, con sus ocurrencias, con sus disfrutes. Uy, si ustedes vieran la cantidad de clases maravillosas que tengo con ellos, realmente te sorprenden. Entonces, haz también estas vivencias con tus hijos, que esta cuarentena te haya servido para conocerlos, te haya servido para observarlos, te haya servido para mirarlos desde varios puntos de vista, para tratar de conversar con ellos sobre sus miedos, sus expectativas, lo que quieren para el otro año, con nuestros adolescentes que están en cuarto y quinto de secundaria y que están con estos temores de no saber qué va a pasar el otro año, cómo va a ser mi vida universitaria, realmente vale la pena esforzarse el último año en la escuela, ¿cómo hago? ¿Qué sucede conmigo? La conversación con sus amigos. Trata de tener esa comunicación, trata de acercarte a ellos y espero que estos meses te haya servido para poder dar esa mirada que te faltaba como padre o como madre. Beatriz Prieto nos cuenta, uno de estos días caóticos que no hacen nada de lo que puedas felicitarte. Bueno, te diré que el no hacer nada, siempre hay algo que hacer. Y justamente te lo comento, Beatriz, porque el día de ayer estaba con un alumno que íbamos a planificar una tarea y de repente mi alumno me decía, bueno, Carla, tengo viernes, tengo sábado, tengo domingo, ¿cómo puedo distribuir mi tarea con la estrategia de time blocking que en otra oportunidad también conversaremos? Y justamente me dijo, ay, Carla, pero yo puedo avanzar la hora, que tengo una hora sin nada que hacer. Uy, pero Carla, entonces no es que no tenga nada que hacer, ahora encontré que hay algo que puedo hacer. Así es. Entonces, nosotros tenemos siempre algo que hacer. Entonces, cuando me comentas que no hacen nada, en realidad sí, pueden ir haciendo algo. Pídeles que te hagan algo en casa, pídeles que construyan algo en casa, pídeles que te creen algo en casa, que se diviertan con algo en casa. Siempre, siempre hay algo que hacer. Es más,
valoremos también los tiempos de ocio. A veces los padres sienten que nuestros hijos, que los hijos tienen que estar todo el día haciendo algo. El no hacer nada también es productivo para ellos. El tener estos tiempos de ocio, estos tiempos de paz, estos tiempos de no hacer nada, también es importante para la mente. La mente también necesita su momento de descanso. La mente también necesita los momentos de decir, no quiero hacer nada. Dame 30 segundos, dame media hora, dame 2 horas, dame 1 hora. Cuando nosotros diseñamos con nuestros chicos en nuestros coaching organizacionales y en nuestros coaching educativos, nuestros time blocking, los tiempos de no hacer nada también son valiosos. Y esos tiempos, aunque no lo creas, Beatriz, lo dejamos en el calendario, tienen huequitos blancos. Y me dicen, ¿y esto? Esto es un tiempo de ocio. Uy, Carla, ¿y en este tiempo de ocio que tenemos puedo ver Netflix? ¿Ya? ¿Qué quieres ver? X serie. Entonces, ese tiempo de no hacer nada se convirtió en el tiempo de hacer algo. Siempre, siempre hay algo que hacer, pero disfruten también. Y cada uno de nosotros, como adultos y como niños, también disfrutemos nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo de no hacer nada, porque en esos tiempos de ocio nosotros vamos a recargar energías. Vamos a recargar y vamos a repotenciar todo nuestro cuerpo, nuestro ánimo, porque nosotros necesitamos darles ánimos a nuestros hijos y la única forma de hacerlo es en nuestro tiempo de no hacer nada. Y nuestro tiempo de no hacer nada se puede convertir en nuestra hora de yoga, en nuestros 30 minutos de pilates, en nuestros 20 minutos para leer mi libro favorito, en mi hora para escuchar mi música de meditación, en mi hora para cocinar, en mi hora y media para hacer el postre favorito. Esos tiempos de no hacer nada sí tienen un título y el título lo pones tú. Por eso es que una pregunta importantísima de la mentalidad de crecimiento es ¿cuál es el siguiente reto? Y eso lo vemos muchísimo en las sesiones de coaching y los coaches sabemos y los docentes sabemos y los neuroeducadores sabemos que después de un reto viene el siguiente y después del siguiente viene el siguiente, porque la mentalidad de crecimiento nos enseña que nosotros podemos lograr todo lo que querramos a nuestro tiempo, a nuestro modo y a nuestra velocidad. Y eso también es sumamente importante, por eso recalco, el conocer a tu hijo es fundamental. Cuando tú conoces a tu hijo, cuando le haces un FODA a tu hijo, y todos los padres que me escuchan, padres empresarios, saben lo que es un FODA, cuando tú eres capaz de ver en tus hijos las oportunidades, las debilidades, las fortalezas, entonces vas a saber cómo trabajar con ellos esta mentalidad de crecimiento y cómo ayudarlos a crecer día a día. Nos dice Liz, ¿dónde puede encontrar estrategias para que los niños con TDAH aprendan las matemáticas? Bueno, te diré que nosotros en Time for Learning trabajamos con una serie de estrategias que nos ayudan muchísimo para las matemáticas, y en realidad una de las estrategias que acompaña mucho al TDAH en el estudio es la paciencia. Un secreto importante con estrategia de aprendizaje, ya sea matemáticas o las ciencias, es la paciencia, el tratar de que la información que tú le vayas dando a tu hijo sea en pequeñas oraciones, en pedazos y pedazos. Me comentaba una de nuestras oyentes en nuestro podcast de la semana pasada, Carla, yo hablo con mi hijo, le explico y cuando le toca a él, no hizo nada, se le olvidó. Eso es característico de un TDA o un TDAH cuando ya el enfoque también se fue hacia el otro lado. Una excelente estrategia para aprender es el despacito. Vas a explicarle a tu hijo despacito. Si tú tienes un problema de matemáticas que tiene 7 oraciones, entonces tú primero identifica información. La información la vas a dividir en partes. Si la información está completa, tú vas a dividirla en partes y vas a analizar con él parte por parte. Y aquí viene el secreto. Cuando analices con él la parte y le preguntas, ¿entendiste?
Ellos te van a decir sí, porque acuérdate que la matemática no es lo suyo, a veces no les gusta y te van a decir sí por salir del paso. Entonces tú órale la repregunta. ¿Y qué entendiste? Y cuando veas que no hay explicación, tienes que volver a empezar. Así es el estudio de un chico con dificultad en el aprendizaje. Tiene que desaprender para aprender a reaprender. Esto también lo tienes en mis videos de Carla Bocanera, neuroeducadora, y de Time for Learning, en donde a través de la paciencia y del amor, ellos van a tener que aprender de una forma diferente. Divide la información en pedacitos. Cada pedazo analízalo con él para que él pueda realizar esas conexiones neuronales de aprendizaje. Y eso te va a ayudar muchísimo a que él diga, ¡oh! Ya entendí. Uf, tú no te puedes imaginar, Liz, cuando mis chicos abren sus ojitos, les brillan los ojos y me dicen, Carla, ya entendí. Así el emoticón de las estrellitas en los ojos, igualito. Ya entendí. Eso es un logro máximo. Así te haya hecho uno. No importa, ahí está la mentalidad de crecimiento. Lo hiciste, te esforzaste, lo comprendiste. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Recuerda, no es el trabajo, no es apúrate en hacerlo todo, es saber que cada paso que da es una comprensión, es un aprendizaje. Entonces, ¿cómo aprender a aprender en los casos de los chicos con TDAH? Parte la información en pedacitos y trabájalo, como dice la canción, despacito. Espero haber ayudado muchísimo con esta estrategia. Espero haberlo compartido y que me haya quedado bastante bien. Entonces, ¿cómo sería entonces un plan de acción para aprovechar entonces el error como una maravillosa fuente de aprendizaje? Si no funcionó, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue tu estrategia? ¿Por qué elegiste esa estrategia frente a otra? ¿Qué pasa cuando las cosas no funcionan? Descríbeme, por favor, cuáles fueron los pasos que pasaron por tu cabeza para desarrollar esa acción, o sea, esas mini acciones para llevar esa acción concreta. Es un TDAH, no lo puede hacer. Y ahí es donde ingresa tu paciencia como padre o como madre, porque esa capacidad de flexibilidad cognitiva no la hay, la reflexión no la hay. Tienes que generar con ellos estructuras de pasos para que puedan trabajar desde casa con el saber qué hacer para lograr el objetivo. De todo ello, ¿qué aprendiste? ¿Qué podemos mejorar juntos la próxima vez? ¿Y cuál es el nuevo plan de acción para poder lograr los objetivos? Entonces, realmente ayúdalo y enséñale a tu hijo que pedir ayuda es una fase fundamental para su desarrollo. A veces los chicos dicen, ay, pero mi papá no sabe matemática. Ay, pero mi mamá, ¿qué va a saber de ciencias? No importa, pide ayuda. Trata de generar con ellos, y es algo que yo siempre converso muchísimo con los padres, trata de generar con ellos algunas estrategias importantes, como por ejemplo tener un bloque de tiempo para ellos. Así como tú eres capaz de agendar una cita con tu jefe, así como tú eres capaz de agendar una cita con algún proveedor, con alguna persona importante, no hay nadie más importante que tu hijo. Agenda con él o con ella una cita semanal, que sepa que tú vas a estar ahí para ayudarlo, para orientarlo, para dar lo mejor de ti en ese momento, y que él sepa que no importa, mi papá tal vez no tendrá la respuesta para eso que yo estoy necesitando, pero sabes que sí va a tener una estrategia para que juntos puedan resolver el problema, que tu hijo sepa que realmente tal vez esa asignatura no es la tuya, pero no importa, porque no es cuánto sepas de la asignatura, sino el cómo vas a resolver ese problema para lograr la respuesta. Eso es importante. Los chicos también
sale mucho la mentalidad fija, porque los chicos a veces piensan que los profesores lo saben todo, que los profesores han nacido con una inteligencia innata y que ellos lo conocen todo. No, tú también tienes que enseñarle a tus alumnos que eres un ser humano como tal y que también vas a llegar a un momento en que les vas a decir, ¿sabes qué? En ese momento no tengo la respuesta, pero si tú me das hasta el día de mañana, yo la voy a averiguar. ¿Qué te parece? ¿O te gustaría que la investiguemos juntos? ¡Wow! ¡Wow! Eso para estos chicos es un aprendizaje, porque va a decir, mi profesor tiene mentalidad de crecimiento y me está haciendo ver que él también tiene que buscar información como yo para poder aprender. Entonces, nosotros los docentes y los padres somos modeling, somos el modelo para nuestros hijos para salir adelante. Entonces, que ellos también sientan que en todo en esta vida se aprende y que nunca es tarde para aprender. Entonces, esta realmente ha sido un podcast maravilloso, porque trabajamos con la mentalidad de crecimiento en base a tus consultas como oyentes acerca de qué puedo hacer para motivar a mi hijo, por qué mi hijo no quiere hacer las tareas, porque seguramente tiene creencias limitantes. ¿Y cómo vamos a trabajar estas creencias limitantes? Con la mentalidad de crecimiento. Entonces, espero que te haya gustado muchísimo haber tomado nota de estos caminos, estas preguntas poderosas que podemos hacer desde casa, tan fácil, tan sencillo. Y la comunicación es básica, la comunicación es importante. Entonces, en conclusión, debemos apuntar a mirar la vida con mentalidad de crecimiento. ¿Y por qué? Porque nos alienta a aceptar los retos como oportunidad para ser mejores, porque nos ayuda a perseverar ante los obstáculos, porque nos enseña que el esfuerzo vale la pena, porque nos ayuda también a aceptar las críticas como críticas constructivas, como críticas que nos van a ayudar a crecer y que en la siguiente oportunidad podamos hacerlo mejor. Recuerda, no juzgues. No hay un por qué, hay un para qué. Ayúdalo entonces a ser autocrítico, aceptar las críticas y que eso le sirva como una base para mejorar. Yo tengo una mentalidad de crecimiento. ¿Cuál es la tuya? Muchísimas gracias a todos por haber estado el día de hoy. Agradecemos también a Time for Learning, que es el centro especializado en educación inclusiva. Acompañemos a nuestros chicos con TDA y TDAH con maravillosas estrategias para salir exitosos en las matemáticas y en las ciencias. Y actualmente estamos brindando nuestras clases virtuales con herramientas tecnológicas que lo ayudarán a lograr un aprendizaje exitoso. Y si deseas hacerme un comentario en redes sociales, puedes ubicarme por Facebook como Carla Bocanegra Neuroeducadora y también por Instagram como @bocanegra_Carla. Y si deseas separar una cita conmigo, puedes escribirme a contacto@timeforlearningcb.com o a través de nuestra agenda localizada en Facebook o a través de mensajes por Messenger. Entonces, les agradezco a todos nuestros oyentes por haber estado el día de hoy. Hoy hemos hablado acerca de Growth Mindset o mentalidad de crecimiento para ayudar a nuestros hijos a ser resilientes, motivadores y para que esas estrategias las puedas aplicar fácilmente en casa. Yo me despido y te dejo un abrazo inteligente. Muchísimas gracias.